Esto es tu conexión espiritual. Te estás conectando a tu familia. Visítanos y suscríbete y sé parte de nuestra familia en Tu Conexión Espiritual, Navegando Caminos. Infinitamente agradecido yo estoy a ustedes por esta oportunidad. Es el momento exacto para que la humanidad se entere de lo que desde hace 12.500 años está reservado para la humanidad. Por eso agradezco infinitamente cada posibilidad y esta en particular por la cantidad de interés que muestran históricamente en estos temas. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó este 22 de diciembre del 2012 en aquel horario clave reservado desde enseñanzas que abarcan todas las culturas iniciáticas de la historia de la humanidad, señalado para las 11:11 de la mañana de cada pueblo? El 22 de diciembre del 2012, a las 11:11 de cada pueblo, se produce un fenómeno cosmológico que hagamos lo que hagamos se iba a producir igual, pero que no hay que confundirlo con el cambio de era. Ese fenómeno por sí mismo no cambia a la era. Y sin embargo, ese fenómeno tiene un poder que el hombre no tiene conciencia de en qué consiste. El 22 de diciembre del 2012, a las 11:11 horas de cada pueblo, lo que sucedió fue que el planeta y el sistema planetario vuelve a estar frente al centro de la galaxia después de 25.625 años. ¿Por qué esto nos importa? Si es un hecho que iba a ocurrir de todos modos, como una cuestión macrocósmica, como una cuestión astrológica. Nos importa de manera superlativa porque estar de frente al centro de la galaxia significa concretamente empezar a recibir una energía que en la antigüedad muy poca gente sabía conectar y que tenía nombres claves. Maná, ki, prana, éter, kausai. En distintas culturas siempre se refiere a esa energía. Esa energía llegaba con cuentagotas. Bien, desde el 22 de diciembre del 2012, esa energía empieza a llegarnos de manera enriquecida del universo, de manera a raudales del universo y progresivamente cada vez mayor. ¿Por qué esa energía nos importa? Esa energía, llamada hoy día plasma por la ciencia, es la energía con la que el humano tiene la clave para lo que el humano no sabe que tiene que lograr, pero que precisamente todas las enseñanzas nos enseñan, cuidado, porque esa energía puede ser destrucción o puede ser construcción de una nueva era. Esa energía hoy se llama plasma y es el primer elemento de la naturaleza, el elemento cero. Antes de lo sólido, antes de lo líquido y antes de lo gaseoso, todo es plasma. ¿Qué quiere decir? Que quien aprenda a conectar con el plasma, aprenda a conectar, entonces, indefectiblemente está aprendiendo a darle instrucciones a lo que después llamaremos realidad. La realidad, o sea, la mezcla de lo sólido más lo líquido más lo gaseoso, recibe instrucciones en estado de plasma. Ese plasma antes era dificilísimo conectarlo. Desde el 22 de diciembre del 2012 nos empieza a llegar a raudales. Esto al hombre lo reconecta con un estado del que el hombre ha perdido total conciencia. Se llama, literalmente, la divinidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo divino? Lo que crea realidades. ¿Y qué es la creación de la realidad? Lo que precisamente nos permite hacer el plasma. La gran pregunta es, entonces, ¿y qué cambió desde el 22 de diciembre del 2012 hasta nuestros días? En estos pocos meses que transcurrieron desde esa fecha, ¿qué pasó? ¿Dónde está lo profetizado, lo enseñado? Yo creo que esta es una buena puerta de entrada para entrar a entender de qué se trata la nueva era y al mismo tiempo para entender si lo que fue ubicado para este cambio de era está sucediendo o no. La clave con la que nos conectamos con esta nueva realidad necesita, insisto, son 12.500 años de enseñanzas taoístas, zen, chamánicas, alquímicas, de las culturas más diversas del planeta, culturas que entre sí jamás se conocieron, todas convergen en determinados mapas que nos han dejado. Algunos de ellos son más conocidos, por ejemplo, las céfiras del árbol de la vida, los
11 frutos del árbol de la vida, son un mapa de cómo se usa ese plasma. Lo mismo, rocas mucho menos conocidas como la clave que nos dejó la cultura indígena Hopi, en lo que se llama la roca de la profecía, tiene las mismas claves que enseñan cómo se usa el plasma. Lo mismo en otras culturas, por ejemplo lo encontramos en la roca de Naram-Sin, así podría seguir nombrando. Mapas, mitos, enseñanzas originarias, Biblias, que en todos los casos tienen codificados los pasos con los que se usa la energía. Esa energía, que el esquema del Pachacutiyamqui lo dan los incas, que el famosísimo zodíaco de Dendera en Egipto es el que nos permite conocer lo que los egipcios decían para el uso siempre de la misma energía, empieza con una clave que es la que hoy, a nosotros como humanos, nos puede permitir hacer el cambio de era. Esta clave es que lo primero con lo cual lograr construir algo es aprender, comprender, ver claramente de qué tenemos que vaciarnos para llenarnos de eso nuevo. Es una sabiduría maravillosa. Es una sabiduría maravillosa. ¿Por qué? Porque en Occidente estamos acostumbrados a que cuando queremos crear algo, lo primero que hacemos, ¿qué es? Preguntamos qué nos falta. ¿Qué me falta? Me falta dinero, me falta trabajo, me falta tiempo, me falta conocimiento. Voy, obtengo eso que me falta y la ilusión es, entonces voy a lograr lo que quiero. El problema es que no funciona. Funciona muy poco y funciona muy mal. La gente se la pasa trabajando, consigue el trabajo, después consigue el dinero y cuando tiene el dinero lo que le pasa a faltar es tiempo y cuando tiene el tiempo lo que le pasa a faltar entonces es ya el entusiasmo porque se desgastó con los años. Las enseñanzas originarias que nos preparan para el cambio de era nos advierten que lo primero para construir algo es de qué me tengo que vaciar. Pregunta de sabiduría absoluta. Si yo no logro algo, es porque hay algo en mí que me lo impide. Aprender a detectar de qué me tengo que vaciar es la entrada para generar la construcción que yo quiero. Los pitagóricos para eso tenían una maravillosa metáfora. Cuando tú quieres construir una casa, un edificio, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Un hueco, un agujero en el piso. Primero hay que vaciar para sobre eso llenar. Lo mismo sucede para construir lo que estas iniciaciones, estas enseñanzas iniciáticas nos dicen. Lo que nos dicen es, podemos ser los edificadores de nuestra realidad. Eso es un atributo literalmente divino. Eso es divinidad en marcha. Las enseñanzas iniciáticas nos han avisado. De lo que se trata es de que somos dioses, pero lo hemos olvidado. Lo que las enseñanzas nos han recordado es, somos dioses, mas lo hemos olvidado. Pitágoras trata de recordarnos eso mismo. Platón nos lo dice literalmente, sois dioses, mas lo habéis olvidado. Cristo nos vino a contar un camino con el cual, literalmente, llegar a Dios. Buda enseñó lo mismo, Lao Tse enseñó lo mismo, Huiracocha llegó a la misma enseñanza. Pero cuando los occidentales nos dicen un camino para llegar a Dios, ¿cómo lo entendemos? Dios está ahí, afuera, nosotros estamos acá y tenemos que lograr un camino con el cual un día nos encontraremos con esa realidad divina. ¿Qué día? Después de morir, cuando estemos en el paraíso, nos encontraremos con lo divino. Llegar a Dios es algo que implica transformarse en ese estado. Entender que nos han dejado instrucciones precisas durante 12.500 años para el uso de esta energía es un privilegio absoluto que no significa llegar a Dios en un sentido de Dios está afuera, yo un día me moriré y llegaré al estado divino. Llegar a Dios significa, en las enseñanzas originarias que nos enseñaron de qué se trata llegar a Dios, como quien dice llegar a médico o llegar a abogado, transformarse en ese estado, alcanzar el estado divino. De eso se trata lo que nos viene a facilitar la entrada en la nueva era. No es una enseñanza repartida aisladamente para algunos. En todo el planeta están contenidas las enseñanzas básicas. Tal vez la que mantiene una cierta función de escriba, la enseñanza hebrea al respecto, es
la que más lo oficializó, escribiéndolo en la Biblia judeocristiana que nosotros más conocemos. Yo he estudiado durante 14 años todas las Biblias, todos los escritos sagrados y partes de las claves fundamentales de esta historia. Por eso es que de ningún modo se remiten al origen de la temporalidad bíblica que nos permite ubicar la parte científica solamente descubierta del tema. Para ser claros, hay que entender que estamos hablando de enseñanzas de más de 10.000 años, porque hay que entender que esto remite a una raíz oculta, idéntica para todas las iniciaciones. La cultura hebrea deviene de una cultura llamada de Medio Oriente y por eso tienen el nombre hebreos. Hebreo significa los que vienen del otro lado. ¿Los que vienen del otro lado de dónde? De un río particular. Ese río tenía una división fundamental, el Jordán estamos hablando, donde los que venían del otro lado eran los hebreos. ¿Qué pasó del otro lado? Del otro lado, ¿quién vino? La Biblia dice claramente en su capítulo 12 del Génesis que el que vino fue Abraham. Y Abraham es una palabra no hebrea. Nadie más en la Biblia se llama Abraham, ni antes ni después. Abraham significa un anagrama de descastados de la casta brahmánica, a-Brahman, sin brahmanes. ¿Qué quiere decir? 12.000 años antes del inicio de la cultura hebrea, ya empezó la cultura hebrea cuando los descastados brahmanes de la India ya no quisieron saber más nada con el sistema de castas, el mismo al que en el siglo VI a.C. se va a oponer Buda, se va a oponer al sistema de castas, ya había empezado en aquel 12.000 a.C. ¿Cuándo? Cuando casualmente hay una corriente migratoria que viene del este, los hebreos, los que vienen del otro lado, que son los hindúes que no quieren ya estar limitados por un sistema de castas. Esos hindúes respetan el Sabbat, casualmente los hebreos respetan el Sabbat. Esos hindúes tienen restricciones alimenticias idénticas a las que da la Mishnah para los hebreos, que trato de que se entienda. Hay una enseñanza anterior. Por este motivo, hay que recordarlo, Cristo no era cristiano. Yo lo digo casi como una broma, pero cuando en mis seminarios, en mis plenarios lo digo, la gente como que en ese momento se acuerda de que Cristo no era cristiano, que el cristianismo es un invento que viene 4 siglos después de la muerte de Cristo y que nada tiene que ver con Cristo, que nunca quiso fundar una religión nueva. Cristo era judío. Y como judío, ¿qué hace? Cuando empieza la parte oculta de su historia, hay registros claramente demostrados de que Cristo ¿a dónde fue a buscar sus raíces? A la India. A la India. En los templos de la India y en los templos del Tíbet hay registros de que Cristo estuvo ahí. ¿Por qué se fue a buscar sus raíces a la India si él era hebreo? Porque los hebreos tienen raíces abrahámicas. Abraham es el que representa una enseñanza hindú que viene muy anterior a la hebrea. Pero esa enseñanza hindú es una de las enseñanzas que nos preparan para el cambio de era. Cristo inició una era, 2000 años atrás, que acaba de terminar y se está iniciando otra era. El mismo lugar de inicio nos dio las claves para el cambio de era. Y Cristo lo que fue a estudiar es lo mismo que en todas esas enseñanzas se estudia en común. Ahí es donde entra ese mapa que en todas las culturas se nos dejó para aprender a usar esa energía que a los humanos nos puede bendecir o maldecir. ¿Qué significa que nos puede bendecir o maldecir? Si el plasma, esa energía de la que estamos hablando, ese maná que los hebreos encontraron en el desierto, si el plasma a los humanos nos va a acrecentar el poder creativo y vamos a crear lo mismo que estamos creando, obtendremos la maldición más bíblica que podemos obtener. ¿Cuál? La que en el Apocalipsis está ubicada en líneas paralelas. En el Apocalipsis se cuenta una línea benigna para profecías de este cambio de era, una línea maligna. Una línea benigna, una línea maligna. Continuamente es así el juego del Apocalipsis. Lo mismo hace la roca Hopi en la frontera entre México y Estados Unidos. Lo mismo muestran los escritos del Chilam Balam para los mayas, que muestran lo que tenemos que lograr en esta era tiene las dos posibilidades: bendecir el cambio de era o maldecir el cambio de era. Ahora es donde entra el concepto de el vacío. Si no logramos vaciarnos de aquello por lo cual estamos teniendo el mundo que estamos teniendo, ahora tendremos más poder para construir
Si tenemos más poder para construir un mundo como el que estamos construyendo, lo que vamos a obtener es destrucción de la peor especie. ¿Por qué? No lo voy a decir yo, lo que voy a citar es un informe oficial de la UNESCO. La UNESCO acaba de citar en diciembre del 2012 el estado general del planeta. El estado general del planeta, según la UNESCO, tenemos el planeta más enfermo de la historia de la humanidad. Nunca nuestros ríos estuvieron tan enfermos, nunca nuestra tierra estuvo tan estéril, nunca nuestro aire estuvo tan polucionado. Tenemos la humanidad más enferma de la historia de la humanidad. No son opiniones, son datos concretos. Nunca la humanidad tuvo las enfermedades repartidas que tiene ahora, enfermedades que antes empezaban en la vejez, ahora empiezan en la adolescencia, la diabetes, inclusive primeros rasgos de Alzheimer, en gente prácticamente saliendo de la adolescencia ya se ven los rasgos de Alzheimer, obesidad masiva, enfermedades nuevas, enfermedades de laboratorio. Tenemos el peor planeta, la peor salud y la peor economía. Nunca la humanidad tuvo un porcentaje de pobreza como el actual. Son datos oficiales de la UNESCO. Ok, démonos a los humanos un mayor poder creativo si lo que estamos creando es eso. ¿Qué vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es la línea negativa de las profecías del Apocalipsis, la línea negativa de las profecías de la Roca Hopi o del Chilambalam o de cualquiera de las orígenes del planeta que nos dejaron estas indicaciones. Acá empieza la pregunta que nos importa a cada humano en forma personal. Si le damos mínimo crédito a estas profecías que nos anunciaron con 12.000 años de antigüedad, con 12.000 años de antelación, lo que ahora la NASA oficializa cuando dice efectivamente en el Sol está ocurriendo algo raro y nos está invadiendo cada vez más plasma, como si lo hubiera descubierto la NASA, cuando esto la NASA lo descubrió metafóricamente antes de ayer, comparado a los 12.000 años que lo vienen anunciando. O sea, la NASA no descubrió algo, lo único que está haciendo es arañando y tocando de oído, como se dice en el terreno de la música, tocando sin partitura, lo que las enseñanzas nos vienen diciendo, no desde hace unos poquitos años, desde milenios, con detalles, con lujo de detalles de cómo se usa esa energía. El peor lugar al que podemos recurrir para esto es la ciencia. ¿Por qué? Y acá es donde empieza el gran juego. Porque la ciencia lo que nos ha hecho es el planeta que tenemos actualmente. El planeta que hoy tenemos es el modelo terminado de un modelo científico que empieza en la Revolución Industrial y que nos propuso un modelo determinado. Un modelo donde se obtiene energía de destrozar el planeta, donde se obtiene energía de la peor manera, con recursos perecederos, donde se obtiene energía a cambio de dinero. No era el único camino, habían otros caminos. Esos otros caminos eran especialistas las culturas iniciáticas en llevarlos a cabo. Voy a ser muy concreto. A nosotros nos dan un jardín y devolvemos un desierto. En nuestra cultura actual, el planeta era un jardín, cayó en manos de la ciencia y hoy es un lugar absolutamente enfermo. A las culturas iniciáticas les daban un desierto y les devolvían un jardín. Yo he viajado por todo el mundo investigando las culturas iniciáticas. Y puedo decir que siempre lo que más llama la atención es parten de lugares inhóspitos, desiertos, cimas de montañas inútiles, estériles, que uno puede decir, ¿qué se puede hacer acá? Esas eran las que elegían para vivir. Inclusive el famoso Nilo en Egipto, que uno dice, ¿por qué no se fueron a construir la cultura a un oasis? Y no en ese lugar donde desborda y deja una brea imposible que te invade la casa 2 veces por año. No, parte del mensaje central era ese. El humano hoy día no sabe construir una realidad nueva con esta energía maravillosa que nos propicia el cambio de era. Y que no sepa construirla es porque primero y principal el humano está recurriendo a aquello a lo que menos debería recurrir. ¿A qué está recurriendo? A lo que todas las profecías nos advierten que son los 4 paradigmas que llevaron el planeta al estado calamitoso en el que está. Y no todos nosotros, los hombres contemporáneos, nos hemos educado en estos 4 paradigmas. Mientras sigamos pidiéndole permiso a estos 4 paradigmas para creer que la realidad es lo que esos 4 paradigmas nos dicen, obtendremos las líneas malditas de las profecías. Quiero ser totalmente explícito. Los 4 paradigmas que el hombre tiene que dejar de poner en el centro de la realidad están
claramente ubicados en todas las culturas que nos advirtieron de esta energía que nos iba a invadir, entre comillas, o que nos iba a impregnar, o que nos iba a beatificar, según el uso que le demos. Ordenémoslo. Las mismas culturas que 12.000 años atrás nos avisaron lo que ahora está ocurriendo a nivel cosmológico, nos advirtieron qué no hay que hacer y qué sí hay que hacer. Lo primero es de que hay que vaciarse, o sea, que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es seguir poniendo en el centro de nuestra realidad a los 4 paradigmas que nos llevaron a tener la realidad patéticamente decadente que tenemos hoy en el planeta. Los informes de la Organización Mundial de la Salud demuestran una humanidad enferma y cada vez más enferma. Los informes de la UNESCO demuestran una humanidad, un planeta, un clima cada vez más enfermo. Eso es producto de estos 4 paradigmas. Estos 4 paradigmas están nombrados en el Apocalipsis como los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos 4 paradigmas están nombrados en la roca Hopi como los 4 muñequitos representados, dibujados en esa roca. Estos 4 paradigmas están representados en el Bhagavad Gita de la India como las culturas deformadas. Están nombrados como los 4 culturas deformes, las que no hay que seguir porque te van a deformar. Así en cada cultura están claramente situados. Y hoy, estos 4 paradigmas, sin saberlo, son los que nos han hipnotizado, adoctrinado, para que cada humano, cuando tenemos la oportunidad de usar la energía plasmática que ahora ingresa en el planeta, no podamos generar algo distinto porque lo primero que hacemos es ir a buscar estos 4 paradigmas. Voy a empezar nombrándolos del modo en que en la Biblia judeo-cristiana están nombrados porque es donde más conocido es en Occidente. Pero insisto, podemos ir a cualquier cultura de la historia de la humanidad y nos ha dejado la misma clave. Nos vamos a la India, los 4 sunyas de la India hablan de esto mismo. Nos vamos a la roca del sol, a la piedra del sol de la cultura azteca, los 4 que están alrededor de Tonatiuh, del centro de la roca, son estos 4 mismos y están descritos siempre igual. Los vamos a nombrar como se nombran hoy día. Estos 4 paradigmas son ciencia, política, economía y religión. Sería bueno preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué queremos hacer cuando queremos hacer algo? Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué queremos hacer cuando queremos hacer algo? Supongamos, yo quiero hacer algo en mi vida, quiero hacer un viaje, quiero crear mi casa, quiero generar un estado de salud determinado en mí, un estado espiritual o una economía. Estamos adoctrinados los humanos para pedirle permiso a esos 4 paradigmas, empezar por ahí. ¿Cuánto tengo o no tengo? Paradigma económico. Yo no puedo generar mi casa y inmediatamente cuando veo que no puedo generar la realidad que quiero, ¿qué hago? Le pregunto a estos 4 paradigmas. ¿Tengo dinero? Lo primero que se nos ocurre. Eso es empezar por un paradigma, el de la economía. ¿Tengo dinero? Y si no tengo dinero, no puedo. Ok, todas estas culturas que yo mencioné, yo viajé a las culturas iniciáticas que aún hoy tienen reservorios del saber originario en algunos hombres sagrados de esas culturas que casi nunca quieren recibir al hombre blanco. A mí me recibieron porque yo llevaba algo similar. Mi investigación me había demostrado ciertos pasos en común entre todas esas culturas. Ok, en esas culturas, por ejemplo, en muchas de ellas no se conoce el concepto de dinero y han levantado culturas enteras. ¿Qué significa esto? ¿Volvamos a las cavernas? No, avancemos. Vamos a entender que esos 4 paradigmas los podemos aprender a usar sin que nos cierren las puertas que nos han cerrado en la vieja era. Cuando uno empieza preguntándose si tiene o no dinero, ya le está rindiendo pleitesías al paradigma de la economía. Voy a usar la Biblia judeocristiana, decía. En la Biblia judeocristiana hay uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, que es el que se viste de negro, dice la Biblia, y que es el que dice cuántos denarios vale el aceite y cuántos denarios vale el vino y cuántos denarios vale el arroz, el trigo. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de la economía, el que dice los precios. A ese la Biblia lo nombra como jinete del Apocalipsis y aclara. Apocalipsis, porque como tiene 2 sentidos, Apocalipsis en el sentido de destrucción, no te deja lugar a dudas. Estoy hablando del capítulo 6 del Apocalipsis. Capítulo 6, los siguientes 6 versículos, el famoso 666, mucho tiene que ver con esto. Bueno,
Jinete de la destrucción, la economía. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Queremos tener una economía sólida, queremos empezar por ahí. Y si nuestra economía no es sólida, renunciamos a generar lo que queremos en nuestra realidad. Segundo paradigma al que consultamos, la política. Esto en la Biblia, en el Apocalipsis, está ubicado como el jinete que se llama bayo. Bayo es un color verde amarillo y dice el jinete que se viste de bayo, el jinete del caballo bayo. ¿Qué es ese jinete? Es el jinete que detrás suyo tiene al Hades, o sea, tiene el infierno escondido, bien clara la descripción de un político, y es el que busca el poder. Si tuviéramos tiempo, en otro momento, si quieren, lo podemos contar, lo que pasó cuando estábamos por cambiar de era en Egipto, con un fenómeno lumínico que se produjo en las manifestaciones populares que hubieron políticas en Egipto, que fueron captados por toda la televisión del mundo, y que inmediatamente fueron censurados, pero yo los tengo todavía, los pude guardar de cuando en internet esto estaba disponible, que se produjo por leyes de magia, que es de lo que vamos a hablar, no le tengamos miedo a la palabra, no le tengamos miedo a la palabra, es de lo que nos hablan las sabidurías originales del planeta, que hay que aprender a usar para usar este plasma. Por magia se produjo un reflejo de la luz en las cámaras que hizo que a la humanidad pareciera que la embestía un caballo bayo. Una cosa rarísima. No es un delirio, está filmado, como si las luces hubieran generado un perfecto caballo de color verde-amarillo, que es el color bayo, embistió contra la multitud. Ese caballo bayo es el que representa a la política en la Biblia, y esa era una manifestación política en Egipto, las manifestaciones que hubieron poco antes del cambio de era. Bien, ese caballo bayo es otro de los que está mencionado como jinete de la destrucción. Es el mismo que en la Roca Hopi se llama el poder del poder. El muñequito que representa, el hombrecito que representa el poder del poder. En cambio, el otro hombrecito representaba el poder del tener. Esa es la economía. Tercer paradigma. El paradigma de la economía, la política, la ciencia como paradigma. En la Biblia está nombrado como el que vence a los demás, que es lo que está ocurriendo, o sea, todo le pide permiso a la ciencia. Si la ciencia dice algo no existe, chao. Creemos que no existe. Aunque la misma ciencia se contradiga 20 años después, como ocurre entre la física cuántica y la física clásica, nosotros, si algo la ciencia nos dice, no está comprobado científicamente que exista tal cosa, o peor, está comprobado científicamente que tal cosa no existe, cerramos la cabeza y no pensamos más. Le estamos pidiendo permiso al paradigma de la ciencia. Pues bien, la ciencia se vive contradiciendo a sí misma. Y en el cambio de era, la ciencia está de rodillas, hay que decirlo, el rey está desnudo. Las continuas estafas en nombre de la ciencia, la estafa de la máquina de Dios, el generador de hadrones, las 4 estafas continuadas del sistema de salud, estafas científicas, donde el Tamiflu famoso de la gripe A hizo que un laboratorio tenga que terminar pagando $3.000 millones para que no se hagan más investigaciones. ¿Por qué? Porque las investigaciones iban a demostrar lo que efectivamente los distintos escritos sagrados nos venían advirtiendo. Este jinete es de destrucción. A ver si puedo decir fácilmente. Hay 4 continuadas seguidillas de demostraciones de que la ciencia no es ese monstruo sagrado que todos creíamos, con hombres probos que quieren nuestro bienestar. El generador de hadrones en este momento es una demostración absoluta. El generador de hadrones dejó de funcionar, y después de que dejó de funcionar, salieron a decir que se había hecho el descubrimiento del famoso bosón de Higgs. Después de que dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no quería seguir financiando el chiche, el juguete nuevo de los científicos. Es un fraude, es una mentira, quiere decir. No puede ser que después que lo desconectaron, descubrieron el bosón de Higgs. Se había desconectado 2 meses antes. Pero como dejaban de dar el presupuesto de la Unión Europea al centro CERN, que es el que maneja esto, entonces efectivamente salieron a la luz con supuestos descubrimientos que en realidad no sabemos siquiera para qué nos servirían si los han descubierto, y en realidad ni siquiera está ubicado que lo hayan descubierto porque estaba apagada la máquina. Vayamos por una vía más práctica. ¿Cuánto salió el generador de hadrones? Llevamos $6.000 millones gastados en ese juguetito. ¿Qué obtuvimos a cambio? Nada. Promesas de futuro vacías. ¿Qué hubiera pasado si esos $6.000 millones
se invertían de otro modo. ¿Cómo? Como las culturas iniciáticas enseñan. Por ejemplo, a cada pobre del mundo se le da 1 metro cuadrado de tierra con, no se necesitan más, no se necesitan más que lo que voy a decir ahora, 11 semillas en 100 metros cuadraditos de tierra, 1 metro cuadrado, perdón, de tierra, empieza a generar, con lo que se llama la permacultura, un modo de vida en el que por lo menos la gente va a tener nada más y nada menos que garantizado alimento. ¿Cuánto hubiera salido darle a todos los pobres de la humanidad, de África, de India, de cada lugar de la humanidad, 1 metrito cuadrado de tierra con 11 semillitas para que empiecen a generar permacultura? $1.000 millones. Nos ahorrábamos $5.000 millones, con resultados concretos. Gente bien alimentada difícilmente se enferme, sistemas de salud que ya no son necesarios. Estamos hablando de cosas muy concretas. ¿Esto qué es? Esto es no poner más en el centro de la realidad a lo que la ciencia nos diga. Hace 11 años exactamente se generó el mapa del genoma humano. ¿Para qué nos sirvió? Nada. Nada. No hubo una enfermedad que se pueda curar gracias al mapa del genoma humano. ¿Cuánto nos salió ese chiste? $2.000 millones de 11 años atrás. Sumemos $6.000 millones de la máquina del generador de hadrones, $2.000 millones del genoma humano. Sumemos. Ahí solo ya tendríamos, redondeando, $8.000, $10.000 millones. Con eso solo podíamos curar el hambre de toda la humanidad para siempre. Con resultados concretos. Andar gastando plata en los juguetitos de los científicos mientras la humanidad se muere de hambre es tan ridículo como el otro paradigma, el de la política. Seguir creyendo que algún político nos va a resolver algo. Yo viajo por todo el mundo, tengo el honor de ser recibido en cada vez más lugares del mundo. Nadie les cree más. Ya no es como hasta hace unos años, cuando el gobierno de la derecha, salían los de izquierda a decir, cuando nosotros estemos en el poder las cosas van. Ahora la gente está, como el movimiento lo nombra, indignados. ¿Qué es los indignados? No queremos más este sistema político, punto. Sea de derecha, de izquierda o del centro, no les confiamos más. Empezó en Barcelona, empezó en España, se expandió a Europa, ya está en Grecia, ahora está en Brasil. Todo esto estaba profetizado. Las profecías nos decían esto. Caída del paradigma económico, caída del paradigma político. ¿Hace falta explicar que la economía en el mundo fue un fracaso absoluto? Caída del paradigma económico. Caída del paradigma económico, ¿qué significa? La burbuja inmobiliaria. ¿Qué significa la hecatombe en Europa? ¿Qué significa la hecatombe en Grecia? Caída del paradigma económico, caída del paradigma político, políticos a los que ya nadie les cree, en todos lados terminan en fracasos absolutos. Ya no es una cuestión de tercer mundo o primer mundo. Es decir, Rajoy, Hollande o los presidentes más de países tercermundistas terminan en el mismo desprestigio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la caída de un sistema que tiene como cuarto eje el más actual. Me lo reservé. Política, economía, ciencia y religión. ¿Qué pasa si el humano quiere construir algo? Empieza por ahí. Le pregunta a la política, según cómo está ahora el universo, en este momento expansivo de la economía o contractivo, ¿gasto o no gasto? ¿Cómo le voy a pedir permiso al político de turno para que decida sobre mi realidad si tengo plasma en el universo que me enseña a generar realidad? Cuando uno entiende que sois dioses, mas lo habéis olvidado, es lo que ahora tenemos que recordar en la nueva era, entiende que no le puede seguir pidiendo permiso a ¿qué pasa en este momento con la política? Y la política está contractiva, no está expansiva, estamos en recesión, estamos sin empleo. Ok, el que aprende a generar realidad con el plasma no depende del político de turno. Genera la realidad que quiere porque aprende a manejar la energía en el estado cero, aprende a conectarse con esa energía. Eso es lo que nos enseña este cambio de era. ¿Qué pasa si yo le pido permiso a la economía? Espero a que el dólar suba, el dólar baje, el euro suba, el euro baje, los créditos, la deuda, la inflación, y la economía siempre demuestra lo mismo. La humanidad no pudo resolver a la pobreza con todos los planes de Fondo Monetario Internacional, Fondo Común Europeo. Lo dice la UNESCO, estamos con la humanidad con porcentaje más pobre de la historia del mundo. Todo esto basado en ¿qué? En nuestro querido monstruo sagrado llamado ciencia. Basta recordar que, ¿qué es la política? Una ciencia. Se llama ciencia política. ¿Qué es la economía? Una ciencia. Se llama ciencia económica.
Ciencia, economía y política. 3 ídolos con pies de barro que casualmente, cuanto más se acercaba este bendito 22 de diciembre del 2012, más fueron mostrando en el mundo que ya no pudieron sostenerse. Que la economía, la política y la ciencia empiezan a mostrarnos que no son las que nos van a traer las soluciones que queríamos. El cuarto elemento del que nos tenemos que aprender a vaciar, y después quiero explicar muy bien qué significa aprender a vaciarse, si no vamos a creer que no hay que usar la ciencia, entonces toda la tecnología, es como creer que el problema está en eso. No es así. Es muy clara la profecía, es muy clara la enseñanza, la iniciación en todas las culturas que habla de esto. Entendámoslo. Cuarto elemento, dijimos política, dijimos economía, dijimos ciencia. El cuarto elemento es el que casualmente, en cuanto empezó el cambio de era, ¿qué pasó? Produjo una revolución. Se llama religión. Y la religión establecida en Occidente, como la que más masivamente produce, ¿qué entendemos por la relación a lo divino? Es la religión católica, la religión de la Iglesia Católica. ¡Qué casualidad! Se produce algo extrañísimo cuando cambia la era. Así como la ciencia está demostrando sus pies de barro, la economía y la política, la religión produce algo extrañísimo. Cae un papa. Un papa renuncia, haciendo todo lo contrario de lo que enseñó Cristo. Y se supone que es un papa que sigue a Cristo. Cristo enseñó a no renunciar. Y la mejor muestra la tenemos cuando en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los Olivos, Cristo quiso renunciar, aparta de mí este cáliz, y él mismo inmediatamente se dio un cachetazo a sí mismo. No, que renuncia. Que renuncia, nada de renunciar. Un papa que renuncia es lo mismo que decir, voy a usarlo gráficamente el término, pero voy a usarlo, un anticristo. Es lo mismo que decir la Iglesia encarnando lo anticristo. Cristo enseñó a no, si un papa renuncia, ¿qué nos queda a los de a pie? Si un papa que tiene las mejores medicinas a su disposición, los mejores hospitales del mundo a su disposición, la mejor comida a su disposición, las mejores cuidados, renuncia porque está cansado y está viejo, ¿qué le queda a todos los demás? ¿Qué le queda a los demás cansados? ¿Qué le queda a los demás viejos? ¿Qué le queda al que no tiene las mejores medicinas, comidas y lugares del mundo? El Papa renunció. La religión establece un supuesto cambio de era cuando entra un Papa totalmente diferente. Un Papa totalmente diferente en la apariencia, que produce un cambio de que la humanidad empiece otra vez a tener interés en la religión, que produce un cambio de que la humanidad comience a tener otra vez un interés en la religión por vía de interesarse en lo que está haciendo el Papa Francisco. El Papa Francisco está profetizado en las profecías de Malaquías y en las profecías de Nostradamus que iba a hacer exactamente lo que está haciendo, producir un fenómeno de interés que cuanto más grande sea, peor se va a volver en contra. ¿Por qué? Porque no puede resolver lo que él mismo ubicó. La Iglesia se caracteriza por haber hecho algo contrario a lo que Cristo enseñó de manera absolutamente demostrada. Después, si quieren, podemos hablar muy concretamente de qué enseñó Cristo. Lo ponemos en esta página. ¿Y qué dice la Iglesia respecto de lo mismo? Solo que hay que tomarse el trabajo de leer lo que enseñó Cristo. Y para eso hay que leer lo que dijo Cristo y no lo que los curas nos dicen que dijo Cristo. Y hay que leerlo en la lengua en la que Cristo hablaba y además hay que leer los evangelios que la Iglesia se encargó de que no leamos, los apócrifos. Que afortunadamente todo eso está a disposición. Ok, entendamos algo. Entra un papa nuevo, Francisco, que lo primero que ocurre es que ese papa entró sin haber tenido derecho a entrar. Esto no es una opinión. 2 días antes de que se elija el 13 de marzo al Papa Francisco, al presidente mundial de la Orden de los Jesuitas, al director mundial de Papa Francisco es jesuita, de la Orden de los Jesuitas, a Espadaro, se le preguntó, ¿hay alguna chance de que el jesuita, que era Francisco, el que ahora llama Francisco, Jorge Bergoglio, sea elegido Papa? Le preguntaron al directivo Espadaro de los jesuitas mundiales, de los cuales Bergoglio, el actual Papa, es un subrogado. La respuesta fue contundente, no hay posibilidad, cero, ninguna. ¿Por qué? Porque, dijo él, los jesuitas obedecemos a la Iglesia, no pedimos que la Iglesia nos obedezca. Porque los jesuitas hacen 3 votos de entrada a la orden jesuítica. Voto de castidad, voto de pobreza y voto de que nunca van a tener un cargo jerárquico en la Iglesia.
O sea, el Papa entró no cumpliendo su palabra. Punto, no es una opinión. El Papa actual no debiera ser Papa. Por eso está nombrado como el Pedro romano en la profecía de Malaquías, que va a tener una destrucción como ningún otro. ¿Por qué? Porque está generando una expectativa falsa, tremenda. Esta expectativa, ¿en qué la basó? En algo muy bien, muy inteligente, una campaña de marketing maravillosa, en nombre de supuestos gestos de humildad, porque él quiere la iglesia del povereta, como dijo, la iglesia pobrecita. ¿Qué se lo impide? ¿Qué se lo impide? Ahora es Papa. Puede en 2 meses, si quería, hacer todo lo necesario para donar todos los bienes del Vaticano. No donó un banco de una iglesia de un pueblo. ¿Qué se lo impide ahora? Esto demuestra que no es que la iglesia está cambiando de era, sino que sigue siendo la misma. No quiero usar palabras ofensivas, pero todas las que se me ocurren son ofensivas. Sigue siendo la misma inflación, globo inflado, que muestra una cosa y hace otra. El Papa Francisco, si quisiera una iglesia pobre, ya la podría haber tenido. Y el Papa Francisco se la pasa dando arengas de pobreza, y pasa con gestos de pobreza y los zapatitos y todas cosas hermosas, divinas, que a lo único que van a llevar es a que la humanidad crea que la humanidad va a tener una iglesia distinta, que ya demostró que no la va a tener. ¿Por qué? Y acá entra de lleno el tema en relación a la caída de los 4 paradigmas, para que avancemos, si así interesa el tema, a qué es lo que sí. Primero, ¿de qué tenemos que vaciarnos? Nos tenemos que vaciar de poner a la religión, la política, la economía y la ciencia en el centro de nuestra realidad. Que se la pasen diciéndonos que es realidad y que no. Entendamos en qué puso la expectativa el Papa Francisco. En la pobreza. Si la pobreza es la solución, estamos fritos. Si la pobreza es la solución, es una broma de mal gusto. ¿De verdad tenemos que ser pobres para resolver el problema del planeta? ¿No era que había que resolver a la pobreza? Pero esto es como ir a un médico y decirle, estoy enfermo, la solución es mátese. Es lo mismo. Es tan ridículo que nos muestra que la humanidad efectivamente, en los pocos meses que van de la nueva era, el plasma nos está maldiciendo más, porque nos ha hecho más idiotas. ¿Qué es idiota? Etimológicamente, el que sigue al ídolo de barro. ¿Cómo puede ser que en vez de venir a resolver la pobreza nos dicen que la solución es la pobreza? Los 2 millones de personas que en San Pablo van a encontrarse, los pobres jóvenes que van a encontrarse con el Papa Francisco renovando su esperanza en la nueva era. Pídeles en la esquina que se hagan pobres. Fuiste a avivar al Papa, ok, ¿por qué no donas tus bienes? ¿Quién está dispuesto a ser pobre para cambiar de era? ¿De verdad podemos creernos el artículo de que la pobreza va a ser la solución? No, de hecho, ni el Papa lo aplica. La iglesia sigue igual de rica que siempre, cambia los ministros de la fe, cambia todo, cambio de forma, pero de llegar un euro menos, $1 menos, nada, ni hablemos. ¿Qué quiero que se entienda? No lo aplican. Y si a mí me van a decir que para cambiar de era, lo que la religión me dice que tengo que hacer es ser pobre, no, gracias. Lo interesante es que todas las culturas originales que nos contaron que estos 4 paradigmas, que casualmente están de rodillas los 4, la economía está destrozada en todo el planeta, la ciencia ya está mostrando en todo el planeta que no ha hecho otra cosa que transformarnos en la humanidad más enferma, la energía más perecedera, el clima peor de la historia de la humanidad. La política nos ha demostrado que no hay políticos que puedan resolver algo. ¿Por qué? Ahí viene el viejo estribillo. No, el problema no es la política, el problema son los políticos. Ok, veamos. La política la inventó alguien que se llamaba Aristóteles. Aristóteles era un iniciado en estas mismas iniciaciones que nos enseñan estas mismas profecías para el cambio de era. La política la inventó Aristóteles, yo lo digo de un modo pintoresco, directo, para que se entienda. Aristóteles, cuando inventó la política, la apoyó en algo para que funcione. Se llama la ética. Muéstrame un político ético. Empecemos por ahí. Busquemos un político que sea ético. Supongamos que lo encontramos, que como hacía en la parábola bíblica, voy a buscar un hombre justo, 100 hombres justos, no lo encontré, 10, no lo encontré, 1, bueno, tampoco, ok. Supongamos que encontramos un político ético. ¿Qué sucede? Empieza el jueguito del viejo paradigma. Él es bueno, pero los demás no lo dejan.
los demás son los corruptos que no lo dejan. Pues entonces, si nos cuesta tanto encontrar un político ético y cuando lo encontramos resulta que no sirve porque los demás no lo dejan, entonces lo que nos sirve es el sistema político. Entender esto es entender algo muy claro. Saquémonos las 4 mochilas de piedras que llevamos durante toda la vieja era arrastrando, por los cuales la vieja era fue cada vez peor y ahora, si queremos empezar la nueva era arrastrando esas mismas 4 mochilas, lo que vamos a obtener es que el plasma amplifique eso, porque el plasma que hace nos hace crear más y más fácilmente. Si lo que vamos a crear es más política, más economía, más religión y más ciencia, vamos a obtener más de lo peor de la vieja era. ¿De qué estamos hablando? Para concluir esta presentación de los 4 elementos de los que hay que aprender a vaciarse. ¿De qué estamos hablando? De lo que en la roca del sol, en la piedra del sol de la cultura azteca, el que se llama habitualmente mal llamado calendario azteca, entendamos qué es lo que está en el medio. En el medio, ¿qué tiene? Un personaje muy particular, Tonatiuh, del que vamos a hablar después, y 4 casilleritos al costado. Uno representa la política, otro la economía, otro la ciencia y otro la religión. Esa piedra del sol es el mapa del cambio de era, el mapa de la vieja era y el mapa de la nueva era. Las 3 cosas. Mapa de la vieja era, mapa de la nueva era y mapa del cambio de era. ¿Y qué nos está mostrando? Que los 4 paradigmas imperantes, política, economía, religión y ciencia, van a convivir, pero no van a estar más en el centro. Eso es el cambio de era. No puede ser que la ciencia decida qué estado de salud voy a tener yo. No puede ser que la economía decida qué nivel de vida voy a tener yo. No puede ser que los políticos decidan qué es real y qué no es real porque la política no logra resolver tales o cuales cuestiones. Y no puede ser que la religión decida qué estado espiritual tenemos los humanos y qué tenemos que hacer para los humanos tener un camino espiritual. ¿Van a seguir existiendo la política, la economía, la ciencia y la religión? Sí, pero el cambio de era ¿en qué consiste? En sacarlos del centro, vaciar el centro de nuestra realidad de eso. Y estoy tratando de ser muy concreto. Cuando digo, si tú quieres generar algo, una realidad, viajar por el mundo a investigar, a enseñar, a hacer turismo, a hacer tu estado de salud determinado, si tú quieres tener un estado espiritual determinado, si tú quieres generar tu casa, tu empleo, tu apartamento, no puedes depender de lo que los 4 paradigmas te dicen que es real o que no es real, que es posible o que no es posible. Y lo que hay que ubicar que es en el centro de la realidad al elemento con el cual manejamos al plasma. Acá empezó el tema. Del 22 de diciembre del 2002 empezó a ingresar plasma. El plasma maneja a lo sólido, a líquido y gaseoso. Pues bien, ¿con qué manejamos al plasma? El que aprende a manejar el plasma generará una realidad propia, no le tengamos miedo. Y generar una realidad propia, ¿qué es? Adquirir conciencia de lo divino en lo humano. Somos dioses, mas lo hemos olvidado, y es momento de recordarlo. Porque quien genera realidad es al que en todas las Biblias del mundo se llama Dios. Para yo generar realidad voy a tener que aprender a usar una energía, llamada el plasma, que no la voy a poder utilizar sin un profundo viaje interior que me lleve a vaciarme de con qué generé la realidad que no es la que quiero. ¿La ventaja cuál es? El plasma va a amplificar todo lo que hay. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me generé un problema, el plasma me va a generar un problema infinitamente mayor. Yo tengo un cálculo en la vesícula, me voy a generar un meteoro en la vesícula, un iceberg, una piedra gigante. Tengo un pequeño desfasaje en mi economía, iré a la bancarrota. Tengo un pequeño problema de pareja, iré a la bancarrota de pareja. Pero ¿qué quiero que se entienda? Cualquier cuestión que yo logre encaminar en la creación que yo quiero de la realidad, también va a tener ayuda extra. ¿Dónde está la clave? La clave está en lo que la roca Hopi, el zodíaco de Déndera, la roca de Naranzín, el poema de Gilgamesh, todas las Biblias de la humanidad, la piedra del sol, ubican todas por igual en el centro de su realidad. ¿Qué? Algo muy extraño. La roca del sol lo muestra con total claridad, la piedra del sol. ¿Qué hay en el centro de la piedra? O sea, si yo me vacío de los 4 paradigmas, no los pongo más en el centro de mi realidad, no me fijo
las 4 preguntas con las cuales los 4 paradigmas deciden sobre mí. ¿Cuáles son? El humano contemporáneo está hipnotizado para preguntarse, ¿tengo o no tengo? Si no tengo, entonces renuncio a generar lo que yo quiero generar. No tengo plata, no puedo comprarme algo. No puedo hacer los viajes. No puedo generar la realidad que yo quiero. Primer pregunta, ¿tengo o no tengo? Eso representa en nosotros el paradigma de la economía puesta en el centro de nuestra realidad. Segundo paradigma, la ciencia. ¿Sé o no sé? Cada vez que yo para hacer algo parto de no sé, entonces no lo hago, no sé, entonces no hablo, quienes inventaron el saber son los mismos que inventaron la ciencia, y son los mismos que inventaron la economía, y son los mismos que inventaron la política, se llaman los griegos. Y los griegos que dijeron, hay que hablar para saber, no hay que saber para hablar. Hoy el paradigma científico nos hace creer, si no sabes, no hables. Y nos parece recontra sólido, natural y lógico. Ok, los griegos, los que inventaron el saber, enseñaban un uso particular del habla que nos conduce al saber. Nosotros creemos que es al revés. Tenemos derecho a hablar si sabemos. Cuando yo quiero hacer algo y yo no sé hacerlo, renuncio a hacerlo. Ahí tenemos el paradigma de la ciencia en el centro. El tener o no tener, paradigma de la economía. El saber o no saber, paradigma de la ciencia. ¿Qué persigue la política? El poder. El poder o no poder. No puedo y por eso no lo hago. Puedo, entonces lo hago. Eso es poner en el centro de nuestra realidad a la política. La política, ¿cómo la detecto en mí? Cuando pongo al centro de mi realidad a la política. Cuando no dependo de lo que ocurre afuera simplemente. Dentro mío hay un político educado en la vieja era, el que me dice el poder está primero. ¿Y qué es el poder? Si no puedo, renuncio. No puedo, ¿qué querés que le haga? No puedo. Dentro mío hay un economista que me dice, si no tengo, no lo hago. Dentro mío hay un científico que me dice, si no sé, no lo hago. Y dentro mío hay un religioso que me dice, no creo. No creo que lo logre. Poner el creer, el tener, el poder y el saber en el centro de mi vida es lo que hacemos todos los días sin darnos cuenta, cuando nos parece criterioso, realista el planteo de esto lo voy a hacer porque puedo, porque tengo, porque sé hacerlo y porque creo que lo voy a hacer. Todas las enseñanzas de la historia de la humanidad nos enseñaron a hacer exactamente lo contrario, a no poner en el centro de nuestra realidad eso. ¿Esto qué significa? Esto significa algo muy concreto, muy claro. Significa una gran pregunta. Si yo no me pregunto si puedo, si tengo, si sé o si creo que lo voy a hacer, ¿qué me pregunto primero? Bien, en el centro de la roca de los aztecas, en el lugar primordial donde va circulando en la roca Hopi, en el centro del zodíaco de Dendera está la respuesta. ¿Qué hay en el centro de cada uno de esos elementos, de cada uno de esos mapas que nos dejaron? Lo que hay es lo mismo. La clave con la que se maneja el plasma. Al plasma se lo maneja con el elemento por excelencia de la magia, el elemento por excelencia de la iniciación, el que Cristo enseñó a manejar, el que Buda enseñó a manejar, el que Lao Tse enseñó a manejar, el que los mayas enseñaban a manejar, los incas, los aztecas, el zen, la alquimia, el taoísmo, todos enseñaron que quien maneja este elemento maneja la realidad. ¿Cuál es este elemento? Miremos en el centro de la roca del sol. ¿Qué hay? Algo muy extraño. Lo mismo que en el centro del zodíaco de Dendera. Una lengua. En el centro del universo lo que hay es una lengua. Miremos el zodíaco de Dendera. ¿Qué hay en el medio? El zodíaco que ahora está en el Louvre y que era de Egipto, Napoleón lo llevó al Louvre. ¿Qué hay en el medio? Un elemento muy particular. Está el hipopótamo, particular para ellos, igual que en el centro del zodíaco de Dendera está Tonatiuh. ¿Y qué muestra? Ese elemento muestra algo muy raro. El hipopótamo saca la lengua. En el centro del zodíaco de Dendera hay una lengua. Del mismo modo que en el centro de la roca del sol hay una lengua. Esto es la nueva era. Aprender a generar realidad con lo más difícil de manejar y lo que me va a exigir un viaje interior insospechado hasta que se lo inicia.
Ese viaje interior es el que nos enseñan a hacer las culturas iniciáticas y los grandes iniciados. El viaje interior a manejar el poder oculto de la palabra. Generar el poder oculto de la palabra es generar que el plasma aprenda instrucciones para que después las lleve al estado llamado realidad. Podemos tener puertas de entrada de las más diversas al tema, pero lo primero que tenemos que entender que es, en concreto, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Me tengo que vaciar de poner en el centro de mi realidad a los 4 paradigmas imperantes y tengo que entonces aprender a generar una realidad sin pedirle permiso a esos 4 paradigmas. ¿Con qué voy a generar mi realidad? Si yo no necesito tener, saber, poder y ni siquiera creer o no creer que lo voy a lograr. Lo que voy a poner en el centro de mi realidad es aprender a generar con la palabra lo que quiero lograr en la realidad. Así empiezan todas las Biblias del mundo. En el inicio era la palabra. La palabra se la llama el logos, la palabra se la llama el verbo, pero siempre nos está diciendo lo mismo. ¿Qué nos está diciendo? En el inicio está la palabra. ¿Cuál es la disciplina en la historia de la humanidad que nos enseña a usar la palabra? Si yo tuviera que decir, ¿cuál es la disciplina en la historia de la humanidad que nos enseña a usar el dinero, la economía? ¿Cuál es la que nos enseña a usar el raciocinio, la ciencia? ¿Cuál es la que nos enseña a usar el poder, la política? ¿Cuál es la que nos enseña acerca de lo espiritual, supuestamente la religión? Okay. ¿Cuál es la ciencia que en la historia de la humanidad nos enseña a usar el logos? Lo que está en el inicio de cada una de las Biblias tiene un solo nombre y se llama la magia. Por eso el inicio del cambio de era está tan emparentado con que la magia resurge. Si uno ahora les escucha las conferencias a los científicos en el mundo, descubre algo muy raro. Los científicos de vanguardia, los físicos cuánticos, cada vez citan menos a otros científicos y cada vez citan más textos de magia. ¿Qué dijo el Veda, el Rig Veda? ¿Qué dijo el Samar Veda? ¿Qué dijo el Atharva Veda? ¿Qué dijo Sakyamuni Buda? Empiezan a citar textos de magia, textos de iniciación por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Se está redescubriendo esa enseñanza de 12.500 años. Quien aprende a manejar la palabra, aprende a manejar el plasma. Y quien maneja el plasma, se maneja en 11 pasos consecutivos, genera la realidad que quiere. ¿Qué quiere decir generar la realidad que quiere? No depender de si los científicos encontraron o no la cura a algo, dicen que es posible o no curar algo. No depender de si la economía está bien o está mal en el mundo. No depender de los caprichos de los políticos de turno. No depender de que la iglesia me diga con el catecismo y el misal del domingo qué es lo que me lleva a un camino espiritual o qué no. Generar realidad propia es aprender a generar el uso de la palabra. ¿Con qué entramos fácilmente a la nueva era? Primero y principal, aprendiendo a atender a nuestra palabra. Aprender a atender a la palabra es aprender a atender la fórmula básica de eso que en Occidente se llama magia. ¿Cuál es la fórmula básica que ingresó a Occidente, conocida como la fórmula de la magia? Acá la conocemos. ¿Cómo se llama la fórmula básica de la magia? Se llama abracadabra. ¿Y qué quiere decir abracadabra? Es la conjunción de lenguas sagradas, que significa literalmente Averaj-Dabar. ¿Qué es Averaj-Dabar? Yo creo la realidad hablando. Esta base de la magia es lo que se necesita conectar. Cuando a Cristo le preguntaron con qué hay que tener cuidado en la realidad, supuestamente le preguntaban con qué comidas hay que tener cuidado si él no atendía la dieta. Cristo dijo claramente, no es lo que entra por tu boca lo que te pudre la realidad, sino lo que sale de tu boca. ¿Qué es lo que sale de tu boca? La palabra. ¿Qué es lo que está en el centro de la roca azteca? La palabra. ¿Qué es lo que está en el centro del zodíaco de Déndera? La palabra. ¿Qué es lo que está en el inicio de todas las Biblias? El logos, la palabra.
Aprender a usar la palabra es aprender a generar realidad, y el plasma es lo que ahora nos permite tener facilitada esa creación de la realidad. Para eso que hay que aprender, y habíamos dicho, podemos tener en el comienzo del cambio de era una bendición si aprendemos a no poner más en el centro de la realidad los 4 paradigmas que nos llevaron a una humanidad y a un planeta a punto de extinguirse a sí mismo, como los informes de la UNESCO lo demuestran. Eso sería una bendición o una maldición. ¿Qué significa? Si seguimos los 4 paradigmas, estaremos cada vez más malditos. Esto es lo que nos explican todos los textos sagrados. Si aprendemos a poner en el centro de la realidad otra cosa y no esos 4 paradigmas, aunque sigan existiendo y los sigamos utilizando, no pedirles más permiso para que nos digan qué es realidad y qué no, entonces obtendremos bendición. ¿Y qué es bendecir? Decir bien. ¿Y qué es maldecir? Decir mal. Mantenemos una clave continua. Claro, cuando alguien empieza un camino iniciático que en todas las culturas es el mismo, ¿qué le preguntaba Buda? La primera pregunta que le hacía Buda a los discípulos. Perdón, ¿cuál era la primera pregunta que le hacía Buda a los discípulos? ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo contacto con mi palabra y aprendo a averaje dabar, aprendo el abracadabra, averaje dabar, crear la realidad según hablo, como significa abracadabra, ¿qué sucede? Empiezo a descubrir algo maldito. Hay alguien en mí que dice mal. ¿Qué es lo que en mí dice mal? ¿Por qué? Porque si yo tengo la posibilidad de generar la realidad hablando, entonces la realidad que estoy generando significa que algo en mí la está llevando con dichos mal dichos. Por eso tengo una realidad maldita. De lo que estamos hablando es de lo mismo que en física se llama efecto observador. El experimento está determinado por algo que ocurre fuera del experimento, en el que lo observa. Estamos hablando de eso. El experimento es tu realidad, nuestra realidad, mi realidad. Mi realidad enferma o mi realidad que yo quiero. Ok, ¿de qué depende? De algo que está afuera de esa realidad. El que vive la realidad es el que está gestándola. Acá vienen las grandes preguntas. Las grandes preguntas que son, ¿pero qué es lo que en mí genera esa realidad? Ahora tengo plasma en abundancia. Ahora tengo la materia nutricia de la realidad en abundancia. ¿Por qué genero una realidad que no es la que yo quiero? Porque no conecto con la palabra lo que yo quiero. Ahí empieza un camino interior insospechado, que en 11 pasos nos va a llevar a, por eso es la palabra, plasmar la realidad que queremos. Para eso necesitamos conectar con el plasma. ¿Qué es el plasma? El estado tan etéreo de la realidad, tan sutil, que solo es sensible al sonido. ¿Qué es el plasma? Luz, luz que viene del sol. Pero esa luz que viene del sol, todas las Biblias nos dan la indicación de que se llama logos. ¿Y logos qué significa? Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué es el logos? La luz. ¿Qué es el logos? La palabra. ¿Qué es el logos? La unión de la luz y la palabra. La magia enseña desde 12.500 años en nuestro plano de existencia. Otro día nos ocupamos de qué pasó antes. Ya tenemos bastante con desocultar 12.500 años. En 12.500 años la magia nos enseña que hay que aprender a hablarle a la luz. ¿Qué decía Cristo? Una palabra bastará para salvarnos, pero esa palabra tiene que ser una palabra de luz. Manuscritos del Mar Muerto estoy citando. No hay iniciado que no nos haya dicho que la palabra de luz es importante. Todos nos dijeron lo mismo. No hay iniciado que no nos haya dicho eso. Sea un Pachacútec inca, o sea Cristo, o sea Buda, o siempre trataron de unir la palabra con la luz, la palabra con la iluminación. Esto no es una metáfora, esto es una técnica. Esto es una filosofía y esto es un camino. Un camino en el que, cuando yo quiero dar a luz, ¿qué es dar a luz? Generar realidad. Lo tengo que hacer con aquello que genera a la realidad. ¿Qué genera la realidad? El plasma. ¿Y con qué manejo el plasma? La clave está en esas palabras claves que los griegos inventaron para esto. Precisamente los griegos inventaron para esto una palabra fundamental que le acabo de decir, realidad. Todo el mundo quiere generar realidad
todo el mundo quiere ser realista, todo el mundo quiere vivir en la realidad y nos parece un gran mérito adaptarnos a la realidad. Preguntémosle a cualquiera del mundo, ¿qué es la realidad? Tenemos para 12.500 años de debate. Los griegos que inventaron la palabra realidad la dejaron muy claramente ubicada. Realidad es la unión de dos cosas. ¿Qué? La sustancia, la res, que está en la etimología de realidad, pero antes hay una etimología previa que es la revis. ¿Y qué significa revis? Mente. ¿Qué es la realidad? Lo que la mente hace con la sustancia. La pregunta es, ¿y con qué manejo a la mente? Con la palabra. Cuando entendemos esto, estamos entendiendo la base. Si yo quiero generar mi realidad y mi palabra está regida por lo que la ciencia me dice que es real, lo que la política, la economía o la religión me dicen que es real, yo ya empecé la nueva era en el molde de la vieja era. Y el mismo Cristo nos dijo, no se puede poner vino nuevo en jarras viejas porque se toma feo gusto. No se puede poner la nueva era y el plasma en el molde de la ciencia, la política, la economía y la religión. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de lo que no hay que hacer. No hay que, para cambiar de era, no hay que seguir creyendo que la realidad es lo que esos 4 paradigmas nos dicen. Y este acto es el que genera que entonces yo me vacíe de pasar por los vasijas viejas, por los vasos viejos, cuando quiero ponerle el vino nuevo del plasma. ¿Cómo se hace y qué se hace? Está codificado en cada una de esas mismas culturas iniciáticas y creo que es la pregunta fundamental. ¿Qué hago para generar realidad? Lo que hasta ahora ubicamos es de qué me tengo que vaciar para generar realidad y cuál es el elemento que nos produce el cambio de era. Ahora hemos despejado el camino. Ahora podemos ocuparnos de qué hay que hacer para aprovechar el plasma que cada minuto durante los próximos 25.625 años nos va a invadir más. Y ese plasma que nos va a invadir cada vez más está haciendo que lo que se está generando en la humanidad cada vez tenga más a cada uno de nosotros como protagonista. Pero si que seguimos creyendo y queriendo que la ciencia, la política, la economía y la religión nos hagan cambiar de era, lo que vamos a hacer es seguir dándoles el poder. Y cuando uno confiere el poder a los paradigmas imperantes, cada vez pierde más poder sobre la realidad propia. La buena noticia, ¿cuál es? Buena noticia en el sentido de evangelio, en el sentido de buena nueva. La buena noticia es, el humano ahora está llamado a ser Dios. Y el universo le está enviando el elemento con el cual generar lo que solo los dioses pueden generar, la realidad. Lo interesante que es que para generar realidad el camino tiene que ser interior. Y ese es el paso siguiente. Ahora nos podemos ocupar de en qué consiste el camino con el que generar realidad desde lo sutil a lo denso, desde la palabra a la sustancia. Vaciarnos de determinadas palabras que nos garantizan decir mal y por lo tanto que nos garantizan una realidad maldita. Así como aprender con qué palabras sí generar la realidad. Yo quiero ser muy concreto, aunque el tema obviamente ahí abre el universo de lo sutil rigiendo sobre lo denso. El 90% de las palabras que en Occidente estamos acostumbrados a poner en el pedestal y hacer las reverencias, no los encontré en las culturas originarias que generaron las mejores realidades del planeta. Entendamos. Yo tengo cierto juego que hago con los mismos seminarios que yo doy en el mundo. Cada vez que voy a un lugar en el mundo a dar un seminario, no me importa si es verano, invierno, siempre les digo, van a ver lo que va a suceder. Justito antes de empezar el seminario, justito después, van a ver que llueve. Pero cuando empiece el momento del seminario, van a ver que hay sol. Esto es un ritual milenario, una carta de presentación, que demuestra algo muy claro. Si tú puedes armonizarte con el clima, de ahí para abajo puedes armonizarte con la economía, la salud, todo es más fácil de ahí en más. ¿Esto qué significa? Lo sutil genera realidad sobre lo denso. Las culturas que enseñan a armonizarse con el clima te dicen, si tú logras armonizarte con el sol, con la lluvia, ¿cómo no vas a lograr armonizarte con cualquier otra cosa de la vida cotidiana? Yo aprendí en esas culturas
con más de 100 viajes de investigación a esas culturas, que las palabras que nosotros tenemos como más sagradas no las conocen. Son culturas que, por ejemplo, a los incas nunca les falló una cosecha. Estamos hablando de oficialmente 200 años de historia. Si nos ponemos a hablar de cómo los incas hablan de los incas, para ellos su cultura es milenaria. Nunca les falló una cosecha. Lo mismo pasó con los mayas mientras siguieron la enseñanza original. Cuando se apartaron, por supuesto, tuvieron calamidades. En las culturas incas, cuando empezaba la fiesta del sol, lo que hacían era un ejercicio de confianza absoluta en lo que iban a enseñar, en lo que iban a hacer y en lo que iban a... Apagaban todos los candiles, todas las velitas, todas las luces del pueblo. Y en el momento exacto en que tenía que pasar un rayo de luz, el 25 de junio de cada año, por el templo sagrado, ponían yesca, ponían paja, ponían algo seco, para que amplifique la luz y inmediatamente con un cristal eso genere la llama. La pregunta es, apagaban todas las luces del pueblo, todos los candiles. ¿Qué pasaba si justo esa mañana estaba nublado o llovía? Se quedaban sin luz hasta el próximo 25 de junio. Nunca les falló. ¿Qué quiere decir esto? Culturas que tienen ese nivel de precisión, de poder ubicar, tal día, tal hora va a haber sol, como cuando yo voy a dar los seminarios, hago la presentación absoluta de la eficacia de lo que voy a enseñar. Culturas a las que nunca les falló una cosecha, nunca tuvieron inundación, nunca tuvieron sequía, por lo tanto nunca tuvieron hambre mientras siguieron la enseñanza original. No tenían robos. No tenían robo. ¿Para qué van a robar si generan la realidad que quieren? Cuando yo iba en los primeros viajes a Machu Picchu, a las pirámides de Chichén Itzá, a Oriente, a Egipto, yo me acuerdo que en algún momento medio me enojé y les dije, muéstrame una cárcel, muéstrame un hospital desde aquellos tiempos. No había, no tenían cárceles, no tenían hospitales. ¿Por qué? Porque generaban la realidad que quería. Yo estoy tratando de decir esto para que se entienda que esas mismas culturas, palabras que para nosotros son vacas sagradas, palabras que son ídolos de pies de barro como esfuerzo, no conocen el esfuerzo. Voluntad, no conocen la voluntad. No me vengan con Cristo diciendo hágase tu voluntad y no la mía. No dijo la palabra voluntad. Así como Cristo nunca habló de fe. Cristo nunca habló de fe. Ya sé, abres la Biblia y me dices, acá dice tu fe te ha salvado. No, tu pistis. Si quieren después hablamos de qué hablaba Cristo. Cuáles son las palabras correctas. No es la palabra fe. No es la palabra. Nos ha metido la religión palabras en la cabeza que nos hizo creer que son grandes méritos como fe y voluntad y son palabras absolutamente negativas. Son palabras que en las culturas originarias que generaron las grandes realidades del planeta, esas realidades de culturas con un sistema social que hoy nos parece envidiable. Todavía yo hoy cuando voy a las culturas originarias y viajo a cada rato, veo, yo soy psicoanalista, veo culturas que yo digo, ¿cuántos años de diván, de terapia, de análisis precisaría un occidental para lograr esto, una comunicación tan hermosa entre padres e hijos? Yo estuve en culturas originarias donde la madre está lavando en el lago y los 8 hijos jugando y la madre les dice, vengan para acá, y los 8 hijos van. Acá necesitas 10 años de terapia para ver si los hijos no los eduque mal, porque la culpa de que, y cuando vienen nos peleamos. Yo lo grafico un poco caricaturescamente, pero es así de correcto, es así de concreto. Culturas donde uno va y dice qué pobres que son, y ellos nos ven a nosotros y nos ven igual, no sonríen nunca, qué pobres que son, piensan de nosotros. Yo quiero que se entienda. Culturas donde las palabras que nosotros tenemos como honra absoluta, trabajo, voluntad, sacrificio, conocimiento, saber en un sentido científico, no saber en el sentido de la epísteme griega, no. Son palabras que no existen en esas culturas. Aquí, ¿qué es lo primero que nos enseñan? Ponle voluntad. Entonces, con sacrificio y voluntad tendrás la cantidad de conocimiento suficiente. Yo me acuerdo cuando yo le preguntaba a los chamanes que yo quise decirles, bueno, voy a poner voluntad. Y el traductor les ubicó y no encontraba una palabra con la que traducir la palabra voluntad. No había una palabra en su idioma. ¿Qué pasa si nosotros erradicamos las palabras negativas de nuestro idioma? Hay un lingüista que se encargó específicamente de esto, Benjamin Lee Jones, que es el que hizo efectivamente un estudio en las culturas originarias del planeta de la lengua. ¿Cómo hablan? No tienen palabras que no quieran. No tienen palabras que no quieran. Por ejemplo, nunca en mis viajes de iniciación vi un chico aburrido. Aquí el chico está cada vez más aburrido. Le pones el iPad, le pones el teléfono, la tablet y siguen aburridos.
no conocen la palabra aburrimiento, no se aburren. Como no tienen la palabra aburrimiento, no se aburren. No conocen la palabra robo, no roban. Mira qué concreto, en qué orden podemos movernos fácilmente. ¿Nosotros qué hacemos? Nos levantamos y a la mañana empezamos a pensar. Hay una estadística, está hecha, se tarda 10 segundos. Desde que tú te levantas a la mañana, la mente 10 segundos tardó en focalizar, en sintonizar con la frecuencia de ¿qué? De lo que no quiere. A los 10 segundos de levantarse, el promedio ella, la mente está pensando en lo que no quiere. El problema que me quedó de ayer, mi dolor, lo que hoy tengo que hacer. La mente focaliza, sintoniza el día primero con lo que no quiere. Yo estuve con los queros, que son los queros legítimos, los originarios. ¿Qué son los queros originarios? Los últimos descendientes puros de la raza inca. Y yo estuve con ellos cuando aún no eran un objeto, lo digo con todo el amor, el cariño y el respeto por los queros, cuando aún no eran un objeto exótico para el turismo, como hoy ya más o menos lo son, ¿no? Cuando de verdad dar con ellos era algo que solo con magia se lograba. ¿Qué te enseñan? Lo mismo que te enseñan los mayas, los incas, lo mismo que hacía Alejandro Magno, iniciación que le dio Aristóteles, del que hablábamos antes precisamente, que es, primero, en cuanto te levantas, háblale al sol. Dile al sol lo que quieres, ¿ves? Logos, palabra y luz. Nosotros, ¿qué hacemos? En cuanto nos levantamos, no tardamos ni 10 segundos y ya estamos pensando en lo que no queremos. Abrimos el periódico, mala noticia, mala noticia. Prendemos el radio, malas noticias. Abrimos el televisor, el noticiero, el informativo, malas noticias. Ya está, ya conectamos. Cuando venimos de un mundo en el que tenemos un poder infinitamente mayor, el de los sueños, inmediatamente, ¿qué hacemos? Ponemos la mente en lo que no queremos. Por supuesto que vamos a obtener lo que no queremos. Yo voy por el mundo enseñando. Nunca jamás, en más de 25 años de enseñar en el mundo y en más de 30 años de investigación, nunca jamás tuve que suspender un seminario, un plenario. Nunca una enfermedad, nunca un avión no llegó a destino, nunca alguna polución ambiental o la máquina o el ambiente. ¿Por qué? Porque el que genera realidad propia no depende de lo externo. Platón tenía una frase maravillosa: no se puede ser Dios y al mismo tiempo depender de algo. Si tú quieres entrar en la nueva era, tienes que entrar en tu divinidad. Y para eso no hay que permitirse depender de la tecnología, la ciencia, los paradigmas imperantes. Una manera fácil, concreta: todo lo que creemos que sabemos hacer, lo tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que aprender? 11 cosas. Vamos a decir las primarias, las principales. Creemos que sabemos pensar. Si algo nos han advertido todas las culturas iniciáticas de la historia de la humanidad, es que eso que sucede en nuestras cabezas es un enemigo. Se llama rumia mental para los griegos, se llama implicación material, se llama territorio de Maya, territorio de la ilusión. Nosotros creemos que sabemos pensar, que esas cosas raras que suceden, de que no podemos. Los yamanes a mí me hacían unas pruebas interesantísimas al respecto. Yo cuando iba como occidental, sábelo todo, argentino, sabemos la fama que en el mundo, habiendo estudiado 14 años seguidos, todo, bueno, el gran sabelo todo que llegaba ahí. Entonces, una de las pruebas iniciales más simples era: tú eres el que entonces manejas tus pensamientos, con tus pensamientos decides qué quieres y qué no, y tú eres el dueño de tus pensamientos. Por supuesto, yo soy un hombre consciente de mí mismo, y deja de pensar ahora mismo en un cocodrilo. En cuanto te dice eso, no puedes dejar de pensar en un cocodrilo. Me acuerdo que me decían, una prueba hermosa, decían: si yo quiero lograr algo, me decían, lo vas a lograr fácil. Cuando cada vez que esté nublado y el sol se descorra de atrás de la nube, tú logres pensar en lo que quieras, pero sin pensar en un cocodrilo. Era la broma que me hacían. ¿Qué pasa? Uno piensa en el sol, salió de atrás de la nube, lo que quiera. Ay, pero no tengo que pensar en el cocodrilo. Esta es una manera fácil en que la iniciación te muestra que no eres dueño de tus pensamientos, que te ha mentido la ciencia cuando te hace creer que eres un ser racional, que dominas sobre tus pensamientos y que tú decides racionalmente y que eres tú el que estás decidiendo. Decide ahora no pensar en un fantasma. Inmediatamente tu mente se polarizó a lo que se supone que no quieres. Ok, primer paso, aprender a pensar. Segundo paso, el que decíamos antes, aprender a hablar. Creemos que sabemos hablar tanto como creemos que sabemos pensar. ¿Qué es aprender a hablar? Aprender el abracadabra, crear la realidad hablando. Aprendemos entonces que lo que nos sucede es lo que le decimos a la realidad que nos suceda. Mucho más aún en tiempos de plasma, donde el plasma está sensible
y nos está invadiendo el campo energético, y nos está invadiendo la comida que comemos, y nos está invadiendo continuamente, y el plasma obedece, obedece, obedece. El plasma sigue el mismo patrón que la voz humana, es el mismo patrón que la voz humana, y lo similar busca lo similar, el plasma busca la voz, porque tiene el mismo patrón energético. Aprender a decir lo que queremos es algo que nos lleva a esa pregunta central. ¿Por qué si yo quiero estar sano, lo que digo es que quiero curarme? Cuando yo digo que quiero curarme, estoy polarizando enfermedad. Le estoy dando indicación al plasma de que me enferme, porque el único modo de curarme, ¿cuál es? Primero estar enfermo. Entonces salen las compañías químicas, las compañías farmacéuticas a vendernos la cura. Cuando nos venden la cura para una enfermedad, nos están vendiendo la enfermedad, porque yo no me puedo curar si primero no me enfermo. Cuando nos enseñan a dejar de fumar, nos enseñan a fumar, porque yo no puedo dejar de fumar si no es porque fumo primero. No nos enseñan a no fumar, nos enseñan a dejar de fumar. Cuando viene el político y nos va a resolver el problema de la seguridad, nos tenía que resolver el problema de la inseguridad. Estoy contando lo que escucho hablar en el mundo. El problema de la seguridad, no hay problema en la seguridad, el problema es en la inseguridad. Cuando empiezan a hablar las personas, empiezan a decir lo contrario a lo que quieren. Ahí te lleva la pregunta del segundo paso de los 11 pasos de la magia. ¿Quién mueve mi lengua cuando yo hablo? Lo que preguntaba Buda. Aprender a pensar, aprender a hablar. ¿Qué tengo que decir y qué no tengo que decir? Estos ejemplos concretos que dábamos hace un rato. Aprender a lo que en Occidente, pero ni se nos ocurre que se puede aprender. Aprender a sentir. En Occidente creemos que no se nos ocurre juntar esas dos palabras. En Occidente creemos que sentir es algo que no se puede aprender. Y además creemos que es un mérito. Yo sigo lo que siento. Estúpido. Estúpido. O sea, te estás dejando manejar por algo que en ti está codificado y que si tú fueras de la cultura de al lado y no de la cultura de la que eres, sentirías cosas completamente distintas. Nosotros creemos que es un mérito dejarnos llevar por lo que sentimos. Cristo enseñó claramente que hay que aprender a sentir lo que queremos. Se llamaba el concepto Makarios. Y Makarios es lo que la Iglesia, ignorantemente, pero con un arte de marketing absoluto, nombró como bienaventurados. Bienaventura significaba aprender, Macario, aprender a sentir lo que yo quiero sentir. Cristo enseñaba a sentir lo que quieras sentir. Eso mismo enseña las culturas originales. Cuando Cristo dice hay que amar al enemigo, ¿qué te está diciendo? Vas a tener que aprender a sentir lo que tú quieres, no dejarte llevar por el sentimiento. Una manera concreta. Esto mismo que los yamanes me enseñaron, que se llama Munai en la cultura yamánica, es lo mismo. Makarios, ¿qué significa? No, bienaventurado porque se supone que tengo que serlo. No, yo me tengo que aprender a sentir bienaventurado. Eso significa Macario. Yo tengo que decidir. Ahí volvemos al tema de la pobreza. Cristo jamás, nunca estuvo a favor de la pobreza. Cristo hablaba de los tojos, no de los penes, como se tradujo en griego la palabra pobre. Bienaventurados los pobres. Mentira. Cristo nunca dijo bienaventurados los pobres, como hoy lo entendemos. Pobre es alguien que, como se supone que el Papa Francisco quiere ahora, que la pobreza nos va a resolver todo. Bienaventurados los tojos, decía Cristo. No, los tojos, digo bien, no los penes. ¿Qué son los penes en el sentido griego? Son los que no tienen dinero. Los tojos eran los aparte del sistema, los que no forman parte del sistema, los que no se dejan llevar por el paradigma imperante. A esos son a los que Cristo nombró bienaventurados. No tiene nada que ver con la cuenta bancaria. Bienaventurados los pobres en un sentido como hoy creemos. Aprender a sentir lo que quiero es algo que rompe los moldes de la cultura occidental, porque nosotros creemos que el sentimiento no lo podemos decidir, manejar, controlar. Aprender a sentir. No yo siento tal cosa, sino ¿qué quiero sentir yo? Es completamente negativo informarle a mi realidad, al plasma que va a generar mi realidad, yo siento amor por él, ¿qué quieres que le haga? Ya sé que es una mala, pero no lo puedo dejar. Le estoy informando a mi realidad que yo siento amor por él. ¿Y por qué no lo dejas de amar? Y no puedo, ¿ves?
¿Por qué no amas a quien te conviene amar? No, amor es una cosa y conveniencia es otra. Y es más, nos han educado para creer que es un mérito casarse por amor y no por conveniencia, estúpidos. ¿Cómo te vas a casar por amor? El amor estamos todos de acuerdo en que es ciego. ¿Cómo vas a comprar una heladera estando ciego? ¿Cómo vas a comprar un refrigerador, un auto estando ciego? ¿Vas a comprar una persona para el resto de tu vida que esté al lado tuyo estando ciego? Las culturas iniciáticas, ¿qué hacían? Te enseñaban a estar con la persona a quien amabas. Estaba prohibido que armes lo que hoy sería matrimonio con quien amabas. Prohibido. ¿Qué tenías que hacer? Vete a convivir con él. Cuando empieces a ver lo que es en la convivencia, dentro de 6 meses hablamos. Si dentro de 6 meses quieres seguir viviendo con él, entonces puedes casarte, si no, no. A los 6 meses, ¿qué ocurría? Tú habías decidido si ibas a querer amarlo o no. Así empiezan las cuestiones que se llaman casamientos por dinastía. Estaba prohibido casarse si no lo amabas, pero tú tenías que casar con tal porque a la dinastía le convenía. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Cómo? Yo me tengo que casar con tal que es obligatorio. Sí, pero lo tienes que amar, si no, no va a funcionar. O sea, te estaban diciendo todas distintas maneras de explicar. Tienes que aprender a sentir lo que tú quieras. Olvidémonos del terreno del amor entre personas. Y yo me siento inseguro, yo me siento depresivo, insatisfecho. Todo eso se resuelve en un plumazo. El paso 3 de la magia. Te enseña a coordinar los 2 hemisferios cerebrales para que un hemisferio y el otro dejen de estar divorciados. El hemisferio derecho siente una cosa, pero el izquierdo piensa otra cosa. Aprendiste a pensar y la palabra los coordina. Y con la palabra generas el sentimiento que quieres. Que no hay que decir y que sí hay que decir. Hay que aprender a pensar, hay que aprender a hablar, hay que aprender a sentir. 4º paso. Hay que aprender a leer el universo como un código de señales que me van diciendo con cuestiones cotidianas, continuas y chiquitas en qué consiste lo que yo le estoy diciendo al plasma. Si es lo que yo creo que le estoy diciendo o me estoy desviando en mis dichos y no me enteré. Ese es el 4º paso que se llama las señales. Aprender a leer en las señales cotidianas si estoy generando la realidad que yo quiero o no. Porque en tiempos de nueva era, en tiempos de plasma, es tan rápida la plasmación de lo que le damos instrucciones a lo sutil para que genere lo denso, para que se plasme, que si yo no me doy cuenta a tiempo de si le estoy generando lo que quiero o no, cuando ya lo que se generó no es lo que yo quiero, es tarde, porque el plasma rápido lo genera. Entonces tengo que aprender a leer señales. 5º paso, aprender a usar la palabra maldita en Occidente que todos tememos. Y que es una palabra inventada por los griegos nuevamente, no para que te la haga otro, y no nos enseñaron. Evaluación. ¿Evaluación qué es? Lo contrario de devaluación. O te evalúas o te devalúas. A nosotros no nos enseñan en Occidente a evaluarnos. No nos enseñan a evaluar si, por ejemplo, estamos en condiciones de dar tal paso o no. Tratamos de darlo y después descubrimos no había que abrir la sucursal para el negocio. Se me fundió el negocio. No aprendí a evaluar si estoy en condiciones de casarme o no, de ya tener hijos o no. Aprender a evaluarse es el 5º de los 11 pasos. Estoy diciendo qué palabras sí y qué palabras no. En Occidente, ¿qué nos enseñaron? Nos enseñaron a ser evaluados. Te evalúa el profesor en la facultad, te evalúa el que te va a tomar el examen de manejo, te evalúa el médico y te dice tu salud. Yo no preciso que me evalúen si aprendí a evaluarme yo. Y si no aprendí a evaluarme, me devalúo. Todo lo contrario. Paso 6. En Occidente no se tiene ni idea de que esto exista. Aprender a manejar la energía. Los queros tenían el mejor sistema planetario de energía. Hay una mínima anécdota que yo la cuento en los seminarios, en las notas, que es muy aleccionadora. Los queros estuvieron 500 años aislados. Nadie los pudo encontrar. No los encontró el Conquistador, no los encontró Pizarro, no los encontró Hernán Cortés, ninguno, aunque llegaron a estratos distintos, ninguno. No los encontró la Iglesia, no los encontraron los mapeos satelitales, hasta que en sus profecías leyeron que era el momento de darse a conocer otra vez. ¿Por qué? Cuando entró el Conquistador, cuando Pizarro llegó, los queros dijeron, nosotros no nos vamos a apartar de nuestra enseñanza originaria. Y se fueron a las afueras de Machu Picchu y armaron un sistema energético perfecto. Durante 500 años nadie los pudo encontrar hasta que levantaron las burbujas de energía, que se llaman. A las 2 semanas los encontró un antropólogo. Bueno, ahí empieza la historia de mi contacto con ellos a través del hijo de ese antropólogo. Es una historia hermosa, pero que ahora nos desviaría un poco del tema, tal vez.
Ese sistema energético, cuando se enteraron los tibetanos que existía, el Lama Checho Rinpoche en Tíbet, se enteró de que existían los queros, de que no eran una leyenda, dijo, lo quiero conocer. El Lama Checho Rinpoche de Tíbet, estamos hablando de la eminencia de la energía, el sumo sacerdote de la energía, y cuando los conoció dijo, vosotros lográis en 10 minutos lo que a mí me lleva 10 años. El elixir de la energía de Tíbet, reconociendo eso. Ese sistema energético es el que te enseña la magia, con el cual aprendes a dirigir tu energía. En Occidente ni sabemos que tenemos que aprender a dirigir nuestra energía. Paso 7. Cuando tú diriges la energía, generas el verbo sagrado. Un verbo que no existe en Occidente, lo tuve que inventar, por eso uno de mis libros se llama así. Casualizar. Se rompió la dialéctica. ¿Es casualidad o es causalidad? Aprendo a causar la casualidad, que me va a conectar con lo que yo quiero. Entonces me viene el contacto casual, casualmente sale el avión, el mío, mientras todos los demás no salen, casualmente se genera la respuesta en un sueño. La casualidad es el terreno por excelencia de la unión de lo psíquico con la materia, pero esto desafía a la ciencia. Cuando alguien aprende a entrar en el mundo de las casualidades, aprende por casualidad entonces a soñar lo que quiere, aprendes a entrar en el mundo de los sueños. Aprender a soñar, aprender a generar casualidades, aprender a manejar la energía, aprender a evaluarse, aprender a ver las señales, aprender a sentir lo que quieres, aprender la palabra, aprender a pensar. Entonces me habilito al paso 8, que es el paso 8 de la magia. La céfira 8 del árbol de la vida, la céfira Jod, que es aprender entonces a moverme en lo cotidiano con todo eso que traje del mundo divino, del mundo sutil. Se llama tácticas y estrategias de negociación. Esto que en la antigüedad se aprendía en las escuelas iniciáticas. Por eso nos quedan términos de que eran escuelas como los samuráis, escuelas de guerreros que aprendían a ejecutar. Por eso se llaman ejecutivos los que hoy hacen eso. Porque aprendieron técnicas que en el origen se enseñaban en iniciación para ejecutar en un sentido guerrero de la palabra también. Paso 9. ¿Qué tengo que aprender? Lo que en Occidente es lo que más nos separó de la divinidad por separarnos de eso. Aprender a manejar mi energía sexual. Si yo a alguien le digo, ¿has sexualizado tu resultado, lo que quieres lograr? Ni entiende lo que le estoy preguntando. La energía más poderosa del ser humano es la sexual. ¿Cómo lo sabemos? Hoy tenemos fotos del campo energético de alguien. ¿Dónde está la parte más grande del campo energético? En lo sexual. Tiene forma de huevo. Se llama el aura, el campo de energía, el pokpo. Okay. ¿Cómo es la parte? ¿Es esférica? No, es ovoidea. ¿Y eso qué significa? Es un gran óvulo. ¿Y eso qué es? La parte más gruesa de nuestra energía está en lo sexual. Si no aprendemos a manejar la energía sexual, la energía más fuerte nuestra, entonces no aprendemos a usar para plasmar esa energía más fuerte. Esto no significa prácticas de orgías, no significa prácticas de genitalidad, no. Estamos hablando de la energía sexual. Nosotros en Occidente usamos palabras para el sexo que siempre se remiten a dos cosas nada más. Problemas o placer. No sabemos unir el sexo a otras palabras que no sea problemas sexuales o el sexo para el placer. Precisamente no aprender a usar la energía sexual es no aprender a conectarse con lo más divino, eso que se llama sublime, que viene de ¿qué? Sublimar. ¿Y sublimar qué es? Usar la energía sexual. Paso 9. Entonces se produce el paso 10. ¿Cuál es el paso 10? La concreción, la plasmación. ¿Y por qué los pasos son 11? Porque en el medio hay un maestro, entre paso y paso, que siempre va a tratar de que yo no lo logre. ¿Eso es un maestro o un enemigo? Es el más benigno de los maestros, el que te va a mostrar paso a paso cuál es el siguiente tramo del viaje interior, qué tienes que lograr en ti, porque eso te está haciendo obstáculo. ¿Y dónde me lo muestra? En el lugar más bendito que te lo puede mostrar. ¿Cuál? Lo maldito. Quiero ser claro. Te van a venir cuestiones que tú no quieres. Cosas que dices, ¡qué maldición! Ahora justo que yo estaba por llevar a cabo mi negocio, ahora se me muere el socio, ahora me enfermo, ahora... Ok, tú tendrás que aprender a detectar lo que el primer paso te enseñaba. ¿Desde dónde en tu mente estás atrayendo eso que el maestro te muestra amplificado y densificado del modo más gentil que te lo puede hacer? ¿Cómo?
de un modo que no lo puedas ignorar. ¿Por qué? Porque te molesta, porque te hace obstáculo. Ese es el paso 11, es un comodín que aparece entre paso y paso. Es lo que en la Cábala se llama el Sefirot de Da'at. ¿Y qué es Da'at? Oculto. ¿Qué es Da'at? Conocimiento oculto. Es algo que tengo que conocer. Para lo cual, ¿cuál es la maravilla que te enseña la nueva era a utilizar del plasma? Para lo cual, la maravilla es, yo tengo que tratar de lograr algo que estoy seguro que no puedo. Cuanto mayor sea lo imposible que quieras lograr, más será la magia que te asista. Porque menos lo vas a poder lograr con tus energías humanas. Precisarás acudir a energías divinas. ¿Qué es energías divinas? Aprender a manejar el plasma. Para lograr algo que ya sé que puedo lograr, el universo no gasta fichas en mí. El universo gasta plasma en mí si efectivamente estoy queriendo elevar mi condición. Eso que los griegos aprendieron a llamar por encima del hombre, aunque por debajo de Dios. Se llama el héroe. Héroe significa etimológicamente por encima del humano y por debajo de Dios. ¿Quién es un héroe? El que enfrenta lo que ningún otro enfrenta. Concretamente podemos concluir esto diciendo claramente. Hay 4 dialécticas que tenemos que aprender a enfrentar. Cada una de ellas es la puerta de entrada a liberarnos de uno de los 4 paradigmas imperantes. La dialéctica entre mente y materia. Creer que la materia va por un lado y la mente va por otro lado. Esa dialéctica es la primera que aprendes a unir. Dejas de estar separado. Descubres que la realidad es la unión de la mente y la materia. Y nosotros lo tenemos separado. Creemos que, que yo quiera que haya sol no significa que va a haber sol. La materia del hidrógeno y el helio del sol no responde a mi mente. Toda la iniciación enseña lo contrario. Con eso nos liberamos del paradigma materialista, el de la economía. La dialéctica más difícil de la que se encargó Cristo. ¿Qué es verdad y qué no? Yo quiero saber la verdad. Cristo dijo, la verdad os hará libres, pero debéis conocer la verdad. La frase de Cristo es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero resulta que cuando Cristo hablaba de eso, hablaba de 2 estatutos de verdad diferentes. Y nosotros cuando decimos la palabra verdad no tenemos idea de qué estamos hablando. ¿Qué es la verdad? La dialéctica saber verdad nos libera de la ciencia que nos hace creer que la ciencia sabe lo que es verdad. Tercer dialéctica de la vida cotidiana. La dialéctica entre sexualidad y muerte, tánatos y eros. Cambiar el concepto de la muerte, cambiar el concepto de la mente, cambiar el concepto de la materia y cambiar el concepto cuarto. La cuarta dialéctica, la de la religión por excelencia. ¿Cuál es? Lo divino y lo humano. ¿Qué entendemos como divino? ¿Un estado externo a lo humano o la semilla humana que tenemos que aprender a activar para generar lo que solo lo divino puede generar, la realidad? Todo lo que estamos ubicando está documentado, está registrado y está testimoniado en www.edipo.org, organismo educacional. www.edipo, que son siglas, Enseñanza de Iniciación, Psicoanálisis, Ocultismo.org. Y todo lo que hemos registrado en entrevistas anteriores, en encuentros en diferentes lugares del mundo, lo encuentran, lo ubican y lo profundizan en www.tuconexionespiritual.com.